Bien, ahí entonces estoy grabando lo mismo que estoy en la cámara uno y así voy a subirlo después a YouTube si queda bien grabado y lo vamos a poder compartir este estudio en forma indirecta con Ernesto, ¿ya? Ok, Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Lo primero que vimos fue que la revelación de Dios la encontramos en la Biblia. ¿Ya? Eso es la base. ¿Ya? No nos vamos a basar en opiniones, no nos vamos a basar en lo que diga una persona o en lo que nosotros pensemos. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en lo verdadero. Henderson, si quiere, lo pone en silencio, ¿ya? Porque escucha mucha bulla. Entonces, nosotros tenemos que basar nuestra fe en la verdad. Y la verdad no está ni en las opiniones, ni en lo que nosotros pensemos, ni en lo que hemos escuchado a veces. La verdad, con certeza, está en la Biblia, en lo que conocemos como la palabra de Dios. ¿No es cierto? Esta, por ejemplo, un formato de una Biblia, lo hay en distintos tamaños, etcétera. Entonces, la primera regla que nosotros conversamos es que la voluntad de Dios es fiel en la Biblia. Y eso significa que a veces vamos a escuchar opiniones, o nosotros vamos a pensar algo, o vamos a escuchar algo que no es verdad. Si está en la Biblia es verdad, y si no está en la Biblia, no es verdad. Eso es lo primero que estuvimos estudiando, que la revelación, la autoridad está en la palabra. ¿Qué fue lo segundo que estudiamos? A ver, lo segundo que estudiamos, ¿qué fue? el pecado. El pecado. Pecado. Si El pecado algo estudiamos antes del pecado. Estudiamos, parece que la divinidad de Cristo, Jesús puede ¿ya? salvar. La divinidad. Es importante entender la divinidad de Cristo, porque a Cristo algunos lo consideran un profeta, otros lo consideran una buena persona, otros lo consideran de distintas características. Pero la Biblia dice que Cristo, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces, Hijo de Dios significa naturaleza. Por ejemplo, el hijo de un ser humano es un ser humano, ¿no es cierto? El hijo de un animal cualquiera sea, es ese mismo animal, ¿no es cierto? Un conejo tiene un conejo, un caballo tiene un caballo, etcétera. Le da la naturaleza, así en las aves, así en los peces, en el reino vegetal, es la naturaleza. Y cuando la Biblia llama Hijo de Dios a Jesucristo, le está dando una naturaleza divina. Y eso lo vimos con detalle, pasamos por Génesis, fuimos a Isaías, anduvimos por varias partes de la Escritura, por ejemplo Colosenses, capítulo 1 de Juan, etcétera. Y ahí, ¿qué observamos? Observamos que la Biblia presenta a Dios como una pluralidad. Por ejemplo, cuando crea al hombre dice, hagamos al hombre, ¿no es cierto? Y dice, y Dios ¿Cierto? hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Habla en plural, ¿no es cierto? El Hijo Divino, hablando del Padre, dice, el Padre y yo somos uno. O sea, no son dos dioses, son un solo Dios. Y vemos que en cualquier cosa creada, intervino el Hijo de Dios, intervino Jesucristo. No hay nada creado, ni en el cielo ni en la tierra, en lo que no haya intervenido Jesucristo en su persona divina. ¿Por qué digo divina? Porque nosotros tenemos la imagen del Jesucristo que nació de María Virgen, ¿no es cierto? Hace poco se celebró Navidad, se habla del nacimiento, efectivamente, Él vino en carne humana, Él vino en forma de hombre, ¿no es cierto?, a este mundo. Sí. Efectivamente, él tuvo un ministerio que duró aproximadamente 3 años, ¿no es cierto? Vivió como ser humano. Pero nosotros estuvimos estudiando en la Biblia que Jesucristo, la persona humana de Jesús, es la encarnación divina. El verbo mismo, el verbo o el Hijo de Dios es eterno y estuvo desde la eternidad con el Padre, desde Ujú. siempre. ¿Ya?
Y dice la Escritura que siempre estuvo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son una deidad. No tienen principio, no tienen fin. No existe esa mentira que algunas sectas o denominaciones dicen que Jesús fue creado. Eso es mentira. Y lo niega la Escritura. Por ejemplo, Isaías 42, 43, lo estuvimos viendo en el versículo 10 y 11. Ahí dice, no hay Dios formado antes de mí ni después de mí. O sea, un Dios verdadero no se forma. Un Dios verdadero no tiene principio, no tiene final. Está sobre la dimensión del tiempo. Y así nosotros pasamos a lo que es el pecado, que fue la otra clase, y estuvimos viendo por qué Jesús puede salvar. Y en pocas palabras contestamos que Jesús puede salvar porque el único que puede salvar es Dios, y Jesús es Dios hecho hombre. Pero Él no dejó de ser Dios por tomar forma humana. ¿Ya? Él cuando toma forma humana sigue siendo Dios, pero Él tomó forma humana. Pero eso no lo desacredita, eso a Él no lo excluye de ser divino. De hecho, vimos varios ejemplos en los que veíamos que la naturaleza divina de Jesús era evidente. Por ejemplo, Él podía sanar o resucitar a un muerto. Él podía, por ejemplo, levantar a un paralítico. A ese mismo paralítico, antes de levantarlo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios puede limpiar o purificar de pecado el corazón de cualquier persona. Vimos que, por ejemplo, en la tempestad, en la tormenta, el Señor reprende al viento, reprende al mar y se tranquiliza todo. O sea, en pocas palabras, la creación obedece al Creador. La creación está sujeta al Creador. Y Jesús es parte de la deidad de Dios, ¿no es cierto?, en que todo fue creado. Sin Cristo, dice Colosenses 1, 15 y 16, sin Cristo nada existiría. Y cuando dice nada, es absolutamente nada. ¿Ya? Cuando dice la Escritura, en el principio era el verbo, y ese verbo está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Uno dice, ¿y de qué principio? Del principio que usted quiera. El principio que usted escoja, ya Jesús, el Hijo Divino, estaba con Dios desde siempre. No importa el principio que elija. El principio de la humanidad, el principio de este planeta, el principio del universo, el principio de los ángeles, del universo, de lo que quiera. En cualquier principio, Jesús ya está con el Padre eternamente y el Espíritu Santo. Y lo último que estuvimos ahondando, profundizando, fue en el pecado. En virtud de algunas preguntas, de algunos comentarios, yo vi la necesidad de ver en detalle lo que es el pecado. Vimos, por ejemplo, que el pecado es algo espiritual, es algo que primeramente es destructivo, porque dice que la consecuencia del pecado es muerte. Y también el pecado nos separa de Dios, porque dice la Escritura que el pecado, por ejemplo, Isaías 59, 2 o Romanos 3, 23, ¿no es cierto?, dice, sus pecados han hecho separación entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? O por culpa del pecado, todo hombre ha sido excluido de la presencia de Dios. Imagínense, excluido. No tiene derecho a estar delante de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Es destructivo, ¿no es cierto? Y nos aleja de Dios. Vimos que el pecado no se hereda. O sea, el pecado de mi padre no se traspasa a mí. El pecado de mi padre es el pecado de mi padre. Asimismo, yo puedo ser un hijo muy malo, pecador pero extremadamente. Pero el pecado mío como hijo, yo no se lo traspaso a mi padre. ¿Ya? Distintas son las consecuencias o las responsabilidades. ¿No es cierto? Si, por ejemplo, yo en mi calidad de hijo puedo hacer que mi padre termine preso, por ejemplo. Involucrarlo en algo ilícito. Entonces, claro, quizá él no hizo nada malo, pero las consecuencias de lo que yo hice lo pueden arrastrar a él, ¿no es cierto? Pero esas son las consecuencias, porque en la palabra de Dios hay muchos versículos, nosotros solo vimos algunos,
pero hay mucha insistencia en que cada uno lleva su propio pecado y cada uno es responsable de purificarse de su propio pecado con la ayuda de Dios. Porque el pecado solamente lo puede resolver Dios. Y volvemos al punto de partida. El pecado es un problema del hombre, pero el hombre no lo puede solucionar. Entonces entra en acción el Hijo de Dios. Él lo puede resolver. Ahora bien, si el problema del ser humano es el pecado y Dios toma forma humana y viene en una persona que nosotros conocemos como Jesús a resolver el problema del pecado, hoy día vamos a ver hasta dónde llegamos, entendiendo cómo es el proceso de que Dios nos libra de nuestro pecado. ¿Ok? Y yo me acuerdo que a Franklin y a Ernesto les dije que leyeran capítulo 8 de Juan. Y eso fue lo que íbamos a estudiar antes del pecado, pero nos desviamos para estudiar lo que es el pecado porque era necesario. Realmente habían dudas, inquietudes de posiblemente comentarios escuchados anteriormente o culturalmente, y era necesario hacer el estudio que tuvimos del pecado. Y tuvimos un desvío, porque la semana pasada íbamos a estudiar Juan 8. Así que ahora sí que vamos a Juan capítulo 8. Entonces, me pueden ir siguiendo con su Biblia, pueden ir tomando apunte, pueden ir escuchando, y lo más importante, vamos preguntando, porque lo que hice recién fue un resumen, ya está estudiado, y de aquí en adelante, como se dice, es materia nueva, ¿ya? Esto ahora va a ser materia nueva. Vamos a ir al capítulo 8 de el Evangelio de Juan. Y vamos a ir al versículo 31. 8:31. 8:31. Juan 8:31 entonces. Aquí está. Bien, yo recuerdo que por lo menos esto no lo estudiamos, pero por lo menos lo leímos. Esto lo alcanzamos a leer con Franklin y Ernesto. Quizás no lo alcanzamos a profundizar, no lo alcanzamos no alcanzamos a ir más allá, pero por lo menos sí lo estuvimos leyendo. Entonces Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, atención, Jesús le va a hablar a los judíos que habían creído en él. Eso es el primer punto, ¿ya? Jesús no le va a hablar a las personas que lo rechazaron, que tienen duda de quién es él. No, él se va a dirigir a una audiencia específica, a la audiencia de los que creen en él, ¿correcto? ¿Y qué les va a decir? Fíjense, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Lo primero que le dice, que los que son verdaderamente sus discípulos son los que permanecen fieles en sus enseñanzas. En Reina Valera, con otras palabras, dice más o menos lo mismo. Dice, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, eso es lo primero que dice el Señor. Ya, ustedes creyeron, perfecto, muy bien. Pero, ustedes van a ser mis discípulos de verdad solamente si perseveran en mi palabra, si perseveran en mis enseñanzas. Porque creer es fácil. Creer en Dios, si al fin cualquier persona cree en Dios, hasta el que vivió como supuesto ateo toda la vida, cuando está muriendo agónico ahí, pide que le traigan un cura. O sea, creer es fácil. La Biblia enseña que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Hay humanos que dicen que creen en Dios y ni siquiera tiemblan, ni siquiera les da temor. O sea, creen en Dios, pero no les importa Dios. Creen que hay un Dios, pero hacen lo que quieren. Los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, creer en Dios es fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con la capacidad de creer. Fíjese, nosotros no hacemos nada extraordinario en creer en Dios. ¿Por qué?
porque Dios nos hizo con la capacidad de creer. ¿Qué le parece? O sea, nosotros podemos ver, Perfecto. nosotros podemos oír, podemos olfatear, podemos creer, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con la capacidad de ver, de oír, de olfatear y de creer. O sea, creer es una capacidad que le dio Dios al hombre. Y nosotros creemos o no creemos, creemos todo, po. Por eso hay personas que se aprovechan y trabajan como estafadores. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos creemos, Eh, ¿no es cierto? Y a veces nos dan un cuento, el cuento del tío que le llaman, nos embaucan y nos estafan. A veces por teléfono, a veces en la calle, etcétera. O sea, nosotros tenemos la capacidad de creer y algunas personas hacen mal uso de eso y estafan, ¿no es cierto? Así también hay publicidad engañosa que le hace creer a uno algo que no es. ¿Ya? Entonces, importante, algo que nosotros creemos puede ser verdad o puede ser mentira. Si viene del hombre, lo más probable es que sea mentira. Si viene de Dios, es difícil, es difícil. claro, si viene de Dios, con seguridad es verdad. No Entonces, fallará, es verdad, no fallará. entonces nosotros ahora estamos en Juan 8 y estamos viendo lo que Dios dice. Entonces, nosotros podemos creer cosas en la calle, le creemos cosas a veces a los políticos, ¿a quién no le creemos? Y salimos defraudados, decepcionados. ¿Por qué le creímos a un hombre y normalmente los hombres no cumplen? ¿No es cierto? De eso van a tener que dar cuenta ellos también después. Pero el punto es que cuando creemos en Dios, nunca vamos a ser decepcionados, dice la palabra. Nunca, ¿no es cierto? Dios nos va a fallar. Por eso, si vamos a creer en algo a muerte, si nuestra fe va a estar basada en algo, que sea en dónde? En la palabra de Dios. No en lo que dijo alguien, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que alguna vez escuché. No, que sea en lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí nos dice que Jesús, dirigiéndose a los que creían en Él, les dice que ellos van a ser los discípulos de Él de verdad solamente si perseveran en su enseñanza. Perseveran en su Bien enseñanza. mal. ¿Mm? Y agrega, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Aquí hay una tremenda promesa. Jesús promete a sus discípulos, a los que creían en Él, que si son discípulos de verdad, van a continuar en su enseñanza. Y que los que continúen en su enseñanza, tarde o temprano, van a llegar a algo que Él llama la verdad. Y la verdad tiene el poder de ¿qué? De hacernos, ¿qué cosa? Libres. ¿No es cierto? Tiene el poder de hacernos libres. Ellos lo tomaron literal. Yo me acuerdo que lo comentábamos superficialmente. Ellos lo tomaron literal y dijeron, pero si nosotros ya somos libres. O sea, no somos esclavos. Y eso lo dice el versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis liberados? O sea, en el versículo 33 ellos dicen, pero es que me está ofreciendo algo que yo no necesito porque yo soy libre. Lo tomaron literal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la esclavitud era algo común. Había muchas personas que por no pagar una deuda se habían convertido en esclavos para pagar esa deuda con servicio. Así se pagaban las deudas antes. Hoy día se pagan de otra manera, pero al final igual la gente es esclava de esos deudas de una u otra manera. Ahora Jesús les contesta en el 34, me entendieron mal, ustedes me lo entendieron físicamente y Jesús estaba hablando espiritualmente. Y así en el 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la casa, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los librare, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Que Él, ¿no es cierto?, va a revelar una verdad. Y que esa verdad tiene el poder de hacernos libres ¿de qué? Del pecado. Este versículo lo toman mucho y lo llevan a cualquier contexto. ¿Ya? Dicen, no, si la verdad te hace libre.
y se habla de la depresión, y se habla de la angustia, o de ese secreto que guardamos y que no nos deja dormir y que digamos la verdad. Lo llevan a muchos contextos, pero aquí Jesús está hablando de una sola cosa. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Libres de qué? la verdad, el pecado. Del pecado. Perfecto, Franklin. Él no está hablando libre de la depresión, ni libre, ¿no es cierto?, de una angustia que no nos deja dormir, porque estamos guardando el secreto de alguien que nos dijo y nos vemos comprometidos. Entonces decimos, chuta, mejor no me hubierais contado porque ahora soy cómplice. No, eso son otras cosas. Nada que ver. Aquí la Biblia está hablando del pecado. Diciendo la verdad, no tiene esas preocupaciones. Sí. Claro, este versículo yo lo he visto, lo he escuchado, aplicado a un montón de cosas que no tienen nada que ver. Por eso yo les dije tiempo atrás, lean el capítulo 8 de Juan en su contexto. Jesús está hablando del pecado, específicamente del pecado. Y Jesús promete que hay una verdad que puede librarnos del pecado. Y esa verdad proviene de Él, porque Él dice en el versículo 34, si el Hijo, hablando de Él, ¿no es cierto?, el Hijo divino, los hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Solamente si Él nos libera. ¿Y cómo nos libera Jesús del pecado? Por medio de la verdad. ¿Qué verdad? Siendo su voluntad. Claro, aquí no dice lo que es la verdad. Fíjense, aquí Jesús no explica qué es la verdad. Jesús lo que declara es que hay una verdad que puede librarnos del pecado. Y que esa verdad viene de Él. Pero no nos explica en este pasaje qué es la verdad. Pero por lo menos la verdad es algo que tiene el poder de librarnos del pecado y segundo, proviene de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta aquí todo claro, ¿cierto? ¿Cierto? Todo claro. Entonces, vamos a ir a uno de los pasajes, a uno de los muchos pasajes de la Biblia en donde esta verdad, porque aquí es promesa, Jesús está prometiendo a los que creen en Él, que si perseveran van a alcanzar un mensaje que Él llama verdad y que los va a librar del pecado. Es una promesa. Pero vamos a ir a un pasaje ahora. Ahora vamos a ir a un pasaje. Amarlo. ¿Cómo? Ahora sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Luego retomar, pastor, que se entrecortaba. Ya, retomo. Aquí Jesús no está definiendo lo que es la verdad, ¿no es cierto? Jesús está... Está débil la conexión. Me voy a cambiar de internet. Préstame internet, por favor. Okay. Aquí, pucha, este es el mejor internet que tengo porque el mío... Ya, me están cambiando el internet. Aquí me voy a cambiar a una mejor wifi. Te dije que... Bien, retomando, tuvimos un lapsus breve. Aquí Jesús les dice a los discípulos que creyeron en Él que van a conocer la verdad solamente si permanecen en su enseñanza. Entonces, ¿la verdad qué es? Una enseñanza. Porque fíjese lo que dice el versículo 31, la segunda parte. Si se mantienen fieles en mi enseñanza, van a ser verdaderos discípulos míos y van a conocer la verdad. O sea, para conocer la verdad hay que perseverar en las enseñanzas de Jesús. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Miércoles, jueves, semana tras semana, hemos estado aprendiendo acerca de la enseñanza de Jesús. Y ahora estamos llegando a una enseñanza específica que Jesús la llama la verdad y tiene el poder de librarnos del pecado. Tiene el poder, ¿no es cierto?, de hacernos libres del pecado. Pero aquí Jesús no explica qué es la verdad. Aquí es una promesa. Jesús promete la verdad para los que crean y perseveren en su enseñanza. Jesús les promete que van a conocer la verdad y esa verdad los va a poder librar del pecado. Entonces, vamos a ir a otro pasaje de la Escritura en donde esta promesa se cumple, en donde esta promesa se materializa, ¿correcto? A ver si retuvieron lo más importante. Franklin,
La verdad, ¿de quién proviene? ¿En qué está basada? La verdad que libra del pecado, ¿de quién proviene? De Cristo, Dios. De Cristo, de Dios, ¿no es cierto? Porque Jesucristo es Dios, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es una enseñanza de Jesucristo, perfecto. Y la verdad o este mensaje tiene el poder de ¿qué? Liberarnos ¿Librarnos del de qué? pecado. salvarnos ¿Librarnos de del qué? pecado. Del pecado. Entonces hasta aquí nosotros no sabemos lo que es la verdad, pero sí sabemos que la verdad proviene de Jesús, está basada en Jesús y tiene el poder para librarnos del pecado. Tenemos esas dos claves y hay una sola cosa en la Escritura, hay una sola cosa que proveniendo de Jesús tiene el poder de librarnos del pecado. Y vamos a ir al capítulo 2 de Hechos, que es uno de los pasajes en donde mejor lo explica, ¿ya? Capítulo 2 de Hechos. Es para atrás, es para adelante. Hoy las hojitas delgaditas. Hechos capítulo 2. Estoy en Romanos, más atrás. Hechos 2. Y vamos a ir al versículo 38. Vamos a ir al versículo 38. 2:38. Ahí está la clave. Bien. Este pasaje, este capítulo realmente es un capítulo profundo para estudiar con detención, con calma, con cuidado. Entonces, nosotros hoy día lo que vamos a hacer es una introducción y va a quedar de tarea leer el capítulo 2 tranquilo, con calma, de a poquito, diariamente, o leerlo varias veces, etcétera. ¿Ya? Porque es un capítulo muy, muy importante. ¿Ya? En este capítulo es la primera vez que la promesa aquella que Jesús hizo de la verdad que libra del pecado se hace real. Hasta antes de este capítulo en la Biblia era promesa, promesa, promesa. Pero aquí se cumple la promesa, ¿ya? Entonces, el apóstol Pedro, desde el versículo 14 hasta el versículo 35, él predica acerca de Jesús. La verdad es una enseñanza, dijimos, que está basada en las palabras de Jesús, que proviene de Jesús, ¿no es cierto? Y del versículo 14 al 35, lo que hace Pedro es hablar. Este es el primer discurso, esta es la primera vez, miren, pongan atención a esto, esta es la primera vez que un ser humano predica a Cristo. ¿Qué le parece? Aquí estamos en el capítulo 2 de Hechos. Esta es la primera vez que Jesús es predicado en este mundo, el día de Pentecostés. ¿Qué le parece? La primera vez que alguien predicó acerca de Jesús fue Pedro y está registrado aquí en el capítulo 2. ¿Y qué les predicó Pedro? Les predicó duro. Les predicó duro. Por ejemplo, mire el versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, porque se conocían como los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Judas había ahorcado y había sido reemplazado por otro, que cumplía los requisitos que básicamente eran haber estado con Jesús desde que él fue bautizado por Juan. Es uno de los requisitos para ser apóstol, por si no lo saben, es ese: haber estado con Jesús desde que fue bautizado por Juan el Bautista hasta que ascendió. O sea, no cualquiera podía ser apóstol, porque no todos estaban con Jesús desde que fue bautizado por Juan hasta que ascendió. Entonces Pedro dice, con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, o sea,
en voz alta, compatriotas, porque le habló a los judíos, y él era judío. Y todos los que están en Jerusalén, o sea, visitas también. Déjenme explicarles lo que sucede, presten atención. Y le empieza a explicar de que ellos están hablando en lengua, de que se está cumpliendo una profecía por el profeta que había hablado Dios por el profeta Joel, y empieza a explicarle, ¿no es cierto? Y llegamos al versículo 22. Y dice, pueblo de Israel, mire qué extraordinario este versículo, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios, o sea, respaldado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Es decir, Dios por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? Que es Dios hecho hombre también, practicó infinidades de señales y milagros, ¿no es cierto? Para demostrar que Dios estaba con él y que él también era Dios. Como bien lo saben, este fue entregado, y aquí en el versículo 23 empieza a darle duro a los judíos. De verdad, fuerte, le dice, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Mire qué terrible, o sea, Pedro se pone a predicarle a los judíos acerca de Jesús, y llega una parte en que le dice, ustedes mataron a Jesús por medio de gente malvada. A ese hombre que había sido respaldado y acreditado que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él hacía milagros y señales que estaban en el Antiguo Testamento, que Jesús estaba profetizado. Desde Moisés en adelante estaba profetizado de que todo profeta que venía a hablar de parte de Dios tenía que demostrarlo haciendo señales milagrosas. Así, por ejemplo, son muy conocidas las de Moisés, ¿no es cierto? Moisés, por ejemplo, por la palabra de Dios, él hace que el pueblo espere en la expectativa, ¿no es cierto? Dios le da instrucciones y se abre el mar, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo. Y muchas señales hizo Dios por medio de Moisés, pero también por medio de otros profetas hizo más señales para Dios respaldaba el mensaje de sus profetas a través de señales, ¿ya? Jesús fue la demostración más grande de que él venía con el mensaje de Dios, porque era Dios mismo. Y él hizo más señales y más milagros que cualquier profeta. Y ellos fueron testigos de esas cosas. Y ellos sabían que cuando una persona hacía señales y milagros en el nombre de Dios, era porque venía con el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pedro le dice, ustedes, sabiendo que Jesús estaba acreditado, respaldado, confirmado desde lo alto por Dios, con todas las señales que él hizo, ustedes lo mataron por medio de gente malvada. ¿Ustedes creen que eso les dolió a ellos? ¿Qué piensan ustedes? Wow, claro, porque es Les, algo duro. les tiene que haber dolido, ¿no es cierto? Claro, concha, era el Hijo de Dios y lo matamos. Claro. Y mire el versículo 24 dice, ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Irán ahí. claro, ahora en el 24 continúa. O sea, esto no termina aquí. Sigue dándole duro, dice 24. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ponga atención. Pedro afirma que era imposible que Jesús permaneciera muerto. O sea, de alguna manera lo que le está diciendo a ellos, ustedes mataron a alguien que era imposible que continuara muerto. O sea, ustedes hicieron algo en vano. ¿Se entiende, verdad? Porque a cualquier ser humano que maten, hasta ahí nomás llega.
Pero Jesús no era un ser humano normal, po. Jesús era Dios hecho hombre. ¿No es No vas a cierto? poder comer eso. No Claro. vas a poder callar, no vas a poder cortar eso hasta ahí. Claro. Creyendo que matándolo iban a acabar ya con eso, con lo que predicaba Jesús. No. Quisieron hacerlo más grande, porque Dios Exacto. tiene ese propósito. Exacto. Entonces, Pedro les dice, ustedes mataron al que era imposible matar. Cualquier otro que hubieran matado, por ejemplo a Juan el Bautista, Sí. lo mataron antes que Jesús y siguió muerto. Sí. A muchos profetas que hablaron en el nombre de Dios los mataron y hasta ahí llegaron. Apedrearon. Claro. Y siendo profetas mandados por Dios los mataron y hasta ahí nomás llegaron. Pero a Jesús, después que lo matan, ¿qué dice Pedro? Era Fue imposible imposible. que permaneciera muerto. Y aquí podemos hacernos un paréntesis y decir, ¿y por qué era imposible que Jesús permaneciera muerto? Fíjese, no había ninguna enfermedad que Jesús no haya podido sanar en el pueblo, ¿cierto? Enfermo que Cierto. llegaba a pedirle a Dios, o Jesús, que es lo mismo, que lo sanara, Jesús lo sanaba. No había ninguna enfermedad que él no podía sanar. Muchas veces una persona Levantó va a al los médico, muertos. ¿cómo? Levantó a los muertos. Claro, pero vamos a fijarnos en las enfermedades. Muchas veces una persona llega al médico y el médico le da una receta o le dice en el peor de los casos hay que operar. Pero también tienen limitantes, pues de repente el médico dice no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Sí o no? No hay nada que hacer. Sí. O sea, la tecnología, la medicina tiene limitaciones. Jesús cuando sanó no tuvo ninguna limitación y de una manera maravillosa, o sea, sobrenatural. Era ciego, le tocó los ojos, miró. Era leproso. Claro, era leproso, lo tocó, lo limpió. Lo sanó. ¿No es cierto? Era sordo, le puso los dedos en los oídos y oyó. O sea, instantáneo. Ninguna enfermedad podía prevalecer delante de Dios. Amén. Y como dice Franklin, no solamente sanó a enfermos que le trajeron, sin excepción, sino que en más de una oportunidad él resucitó a las personas. O sea, ya murieron. ¿No es cierto? Hubo una niña que tuvo una fiebre muy alta y murió. ¿Y qué hizo Jesús? Llegó donde ella, le tomó la mano y le dijo, pónete de pie. Pónete de pie. A ti te digo, niña, levántate. Así le dijo. O por ejemplo Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera, y llevaba 4 días muerto. Imagínense, no se atrevían ni a correr la tabla. Tabla era una piedra plana que cubría el sepulcro. Y no se atrevían ni a moverla. Y Jesús tuvo que retarlos, pues tuvo que convencerlos, ya pues corran la piedra, si no querían correrla, no se atrevían. No, si lleva 4 días ya no. Tuvo que convencerlo. Y cuando la corrieron, le gritó para adentro al muerto, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto 4 días, que en 4 días ya no queda nada, po, salió caminando y pidiendo qué comer, po. ¿Ah? Y así, Jesús, hay registros de que resucitó a muchas personas. Y no tenemos registros de todo lo que hizo. Es extraordinario todo lo que hizo Jesús. Entonces, si Jesús tenía autoridad sobre cualquier enfermedad y podía levantar de la muerte a cualquiera, ¿él mismo iba a quedar muerto? No, po. Entonces eso es lo que dice Pedro. Ustedes mataron al que era imposible mantener muerto. Pregunta. ¿Por qué Jesús tenía autoridad sobre la muerte y sobre la enfermedad? Las enfermedades y las muertes son una consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Sí o no? Sí. Dice la Escritura que este mundo era perfecto. Dios creó un mundo perfecto y que fue corrompido por la desobediencia cuando entró el pecado al mundo y vino la enfermedad, vino la muerte. Entonces, la muerte y la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero Jesús ¿es mayor o menor que el pecado en poder?
¿Tiene más poder o menos poder que el pecado? Más poder. Más poder que el pecado. De hecho, Él viene a resolver el problema del pecado. Entonces, si la muerte y la enfermedad es una consecuencia del pecado y Jesús viene a destruir, Él viene a resolver el problema del pecado, Jesús es más poderoso que el pecado. Así que cualquier enfermedad o la muerte misma no podía tener autoridad sobre Jesús. No importa que lo mataran. Aleluya. Él iba a ponerse de nuevo de pie, po. Si por la palabra de él salió caminando Lázaro después de 4 días muerto, era imposible, po. Era imposible. Hay muchos ejemplos, muchas señales que Jesús, ¿no es cierto?, manifestó que él tenía poder sobre la enfermedad y la muerte. ¿Por qué? Porque él tiene poder sobre el pecado. Cuando le traen al paralítico, se lo traen ¿para qué? Para que lo haga caminar. Pero lo primero que él dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dicen los judíos que escucharon? Dijeron, ¿y quién se cree este para venir a perdonar pecados? Dios solamente puede perdonar pecados. O sea, no entendieron que él era Dios. ¿Por qué? Porque veían un hombre. Pero era Dios hecho hombre. ¿Y qué dice Jesús? Para que vean. ¿Por qué? Porque el pecado es algo invisible a los ojos humanos. El pecado no lo podemos ver humanamente. El pecado es invisible a los ojos humanos.